Bienvenidos al segundo simposio del programa de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana, un espacio académico orientado a la actualización terapéutica y el fortalecimiento del enfoque clínico en reumatología. Queremos agradecer de manera especial a la Asociación Colombiana de Reumatología, a la Clínica Universitaria Bolivariana, al Hospital Paulo Tobón Uribe por su respaldo académico para el desarrollo de este evento. Extendemos también nuestro agradecimiento a las entidades que acompañan este espacio académico: Amarey, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Glenmark, Steinkers, AstraZeneca, Novartis, AbbVie, Biopas, Amgen, Boehringer Ingelheim, Legrand y Werfen. Finalmente, agradecemos a todos ustedes por su participación. Confiamos en una jornada enriquecedora de aprendizaje y de intercambio académico. Demos inicio a nuestro simposio con el primer bloque denominado Terapéutica Actual en Reumatología. Para abrir este bloque contamos con el doctor Francisco Vargas, quien nos hablará sobre la elección del tratamiento anabólico en osteoporosis. El doctor Francisco Vargas es reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana y docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muy buenos días, muy buenos días por estar aquí una mañana de viernes tan temprano. Gracias infinitas al grupo de residentes y al doctor Velázquez por hacer que esto sea posible. Vamos a hablar de un tema que hace parte de la consulta diaria y que yo les digo a los residentes que usted puede ser bueno en lo difícil, pero en lo fácil tiene que ser excelente. Usted no puede fallar en osteoporosis, usted no puede fallar en gota. Y en esas 2 o 3 condiciones a veces nos falta como estudio. Entonces vamos a hablar del uso de osteoanabólicos. ¿Qué está pasando? Pues ahorita. Disculpen, no está pasando igual que ahora. Y es definitivo que si bien hay condiciones muy ruidosas, hay condiciones médicas como la osteoporosis que en general pueden generar la muerte y no pensamos en ellas. Miren que en osteoporosis el número de muertes puede exceder el número de muertes por cáncer de pulmón o por diabetes. De 100 personas que se fracturen hoy la cadera, tal vez 20 a 25 no van a estar vivas a un año y tal vez un número de 70% no va a estar caminando o va a estar en silla de ruedas o en muletas. Y esto se aplica para muchos de nosotros que luego de los 50 años la probabilidad de fractura es real. Los hombres tenemos un 22% de probabilidad de tener una fractura de cadera y las mujeres un 44%. Y hay que tener presente que si bien solamente 30 de cada 100 mujeres con osteoporosis se tratan, solamente 5 de cada hombres con osteoporosis se tratan. Y no aprendemos. Miren que aún luego de la fractura, las personas con osteoporosis, sean hombres o mujeres, no son tratadas. Y la tasa de recurrencia es que de los que se fracturan este año, 1 de cada 3 se va a volver a fracturar en el año siguiente. Entonces es una condición que en verdad se le deberíamos prestar más atención y tomarnos el tiempo. ¿Cómo tratar la osteoporosis? La osteoporosis se ha convertido en el patito feo de muchas especialidades. Usted hace el análisis, usted evalúa que el paciente tiene osteoporosis y tratamiento zoledrónico para todos. Eso es como decir que metotrexate para todos o losartán para todos, no. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento con osteoporosis? Es disminuir un 50% la probabilidad de fracturas, a 12 meses, a 3 años. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Lo ideal es individualizar la situación, hay que individualizar al paciente, hay que individualizar lo que hacemos. ¿Por qué individualizar? Porque si no individualizamos, los resultados no son buenos. Hay que individualizar, hay que preguntar al paciente, ¿usted quién es y qué le ha pasado? Y esto no es una queja, no es un regaño, es una realidad. Este es un estudio que se llama el estudio Vero, que fue el primer estudio que comparó qué sucedía en pacientes con osteoporosis de muy alto riesgo
cuando se trataban con un osteoformador o cuando se trataban abiertamente con risedronato, siendo a risedronato un muy buen medicamento. Entonces, ¿qué hizo el estudio? Fue un doble dummy en el cual tomó pacientes mayores de 45 años con un promedio de 72 años. Miren una cosa muy interesante, los pacientes ya estaban fracturados, o sea, los pacientes ya eran pacientes con un riesgo moderado a alto de osteoporosis y los pacientes, le hicieron seguimiento a 3, 6, 12 y 24 meses. ¿Cuál es el desenlace primario? Si los pacientes se volvieron a fracturar. En otras palabras, hicieron lo que podemos hacer en consulta, a todos les damos un bifosfonato. O tomaron a los pacientes que uno dice, vamos a hacer las cosas bien hechas y definimos un osteoformador. ¿Cuál fue el desenlace? El desenlace fue esto: incidencia de nuevas fracturas. La línea roja son los pacientes con risedronato y el bloque azul son los pacientes con teriparatide. Entonces se encontró una disminución del riesgo relativo del 56% y el riesgo absoluto del 6%. ¿Qué significa eso? Que en pacientes con osteoporosis de muy alto riesgo o alto riesgo el tratamiento debería ser un osteoformador. Si usted a un paciente de esto le da un antirresortivo, los resultados no van a ser los ideales. Entonces, cuando comienza el tratamiento con osteoporosis, empieza la primera cita, usted debe preguntar: ¿quién es usted? ¿Qué hace? ¿Se ha fracturado? ¿No se ha fracturado? Y que no sea en los últimos 5 minutos que el paciente les pasa la densitometría y usted le dice toma el endronato. No, eso no se puede hacer. Por favor, pregúntele por lo menos la edad para saber si tiene más de 70 y tiene fracturas o no. Ya con eso es un gran avance. Y yo creo que uno después de esta diapositiva ya puede decir la charla fue hecha. Estratifique el paciente. O sea, yo le he dicho a los estudiantes que uno estudia medicina es para estratificar, para usted saber qué riesgo tiene el paciente. Así como se estratifica en lupus, como se estratifica en artritis, estratifique en osteoporosis. Y si usted tiene un paciente con osteoporosis de riesgo alto, de riesgo muy alto, definitivamente el paciente es para un osteoformador. ¿Cuáles son los osteoformadores que tenemos en el mercado en este momento? Tenemos 2 osteoformadores, teriparatide y romosozumab. Entonces, en pacientes, un mensaje importante, en pacientes de riesgo alto, muy alto, la primera pregunta es si el paciente es candidato a un osteoformador. Esto es un resumen mínimo de lo que hace el medicamento en osteoporosis. Normalmente la célula central de la osteoporosis es el osteocito. El osteocito es una célula ciega, no sabe cómo está el estrés y funciona basado en el estrés periférico. El osteocito es el que da las señales sobre el osteoblasto o el osteoclasto y ahí es donde intervienen estos medicamentos. Tenemos básicamente 2 medicamentos osteoanabólicos. Uno es el teriparatide y otro es el romosozumab. Si bien se han utilizado diferentes esquemas con teriparatide, el esquema tradicional es de 20 microgramos una vez al día durante 18 a 24 meses y el esquema de romosozumab es de 210 miligramos mensuales por 12 meses. El teriparatide aumenta la formación ósea, pero aumenta la resorción. Eso quiere decir que el teriparatide con el tiempo genera un fenómeno llamado remodelamiento acoplado, mientras que el romosozumab solamente es un medicamento donde prima la formación y también disminuye la resorción, o sea que el romosozumab es un medicamento que tiene el doble papel. Porque el teriparatide, que es una hormona recombinante paratormona, en osteoporosis funciona como formador, mientras que si sucede en pacientes con hiperparatiroidismo da enfermedad ósea. Es por esta razón. En 1982, o sea, hace más de 40 años, este señor describió una cosa, y es que cuando los ratones les daban una dosis al día, a los ratones se les activa el osteocito, y el desenlace final es que los ratones tenían mejor densidad mineral ósea y se fracturaban menos, eran ratones más osteosaludables. Pero que si al ratón le damos el medicamento de forma continua, se aumentaban los grandes estimuladores del
la osteoclastogénesis, y esto generaba pérdida ósea. Entonces de aquí viene la teoría desde hace 40 años que el dar un osteoformador genera mejor calidad ósea. Ahora, ¿por qué dar 18 meses o 24 o 12? También hace unos años salió este estudio que fue el estudio pues como el estudio más grande de teriparatide, y se preguntó qué era mejor, si dar 18 meses o dar 24 meses. Para esto cogieron 3 grupos de pacientes, y esto es interesante porque estos son los pacientes que vemos en la vida cotidiana. Eran pacientes naive, o sea, pacientes sin tratamiento, pacientes tratados con antirresortivos y pacientes que habían fallado antirresortivos. Y quiero que tengan presente eso. ¿Por qué? Porque esto es lo que define a quién se le debería dar 18 y a quién se le debería dar 24 meses. Todos los pacientes tuvieron un periodo de 12 meses en que se les dio teriparatide, y después a los 12 meses un grupo fue llevado a teriparatide, uno raloxifeno, otro sin intervención y otro por motivos éticos se continuó con teriparatide. ¿Qué se documentó en el estudio? Que los grupos que mejor respondían a 24 meses eran los grupos que habían sido pretratados o con falla de tratamiento. ¿Qué significa eso? Todos los pacientes que ustedes lleven a teriparatide se los deben administrar un mínimo de 18 meses. Pero si el escenario es pacientes previamente tratados con antirresortivos o pacientes que fallaron al antirresortivo, el tratamiento ya no será 18 meses, muchas gracias doctor, sino que el tratamiento será 24 meses. Entonces, no todo el mundo es para 24 meses. Si un paciente es naive, nunca se le ha dado un osteoformador, nunca recibió antirresortivo, uno le podría dar 18 meses, y más con un sistema de salud que tiene problemas económicos como el que estamos viviendo. Ahora hay un protocolo acortado, digamos, supervisado de menos tiempo, pero hablaremos posteriormente de eso. ¿Por qué funciona esto? Así, porque se llama sistema de curva de activación de la densidad mineral ósea femoral. Cuando los pacientes han venido con antirresortivos, el teriparatide tiene un fenómeno, y es que durante los 6 primeros meses disminuye la densidad mineral ósea antes de generar un periodo resortivo ideal. Por eso es que los pacientes con antirresortivo previamente o los pacientes con falla antirresortivo se demoran más en responder a teriparatide. Una cosa para los que vemos pacientes con cierto nivel de intensidad, a los pacientes no se les puede pedir densitometría el primer año. ¿Por qué? Porque si usted los coge en la fase de descenso transitorio, usted puede pensar que el paciente está fracasando el teriparatide, y lo que resulta es que el paciente está en la fase de descenso transitorio. Ahora, esta diapositiva, esta imagen que quiero mostrar, los pacientes que reciben un medicamento como teriparatide no pueden ser candidatos a vacaciones óseas. Las vacaciones óseas son un periodo en el cual al paciente lo dejamos sin medicamento. Ni el teriparatide ni el romosozumab son medicamentos que usted los puede dejar en vacaciones óseas. ¿Qué sucedió con estos pacientes cuando quedaron en vacaciones óseas? Miren que los pacientes perdieron un 3.8% al segundo año y continuaron perdiendo. ¿Qué significa eso? Que los pacientes que terminan teriparatide, su ciclo de 18 o 24 meses, son pacientes que ya deberían quedar con otro medicamento, llámelo denosumab o llámelo alendronato o ledrónico. En conclusión, uno puede decir que el teriparatide es un medicamento que disminuye el riesgo de fracturas hasta en un 65% y para fractura vertebral, y para un 35% en fractura no vertebral. O sea, es un medicamento altamente efectivo en población de alto riesgo. En Emiratos Árabes Unidos intentaron darle teriparatide a pacientes de bajo riesgo y encontraron que el número necesario a tratar era 400, entonces no había economía que lo soportara. Pero en pacientes de bajo riesgo el NNT es de 17, entonces es un medicamento que es bastante costo efectivo. Ahora, vamos para el segundo antirresortivo que tenemos en el mercado, que es los inhibidores de esclerostina. No tenemos sino un inhibidor de esclerostina que se llama romosozumab. ¿Cómo funciona el romosozumab?
Sucede que el osteocito produce una sustancia que se llama esclerostina. La esclerostina es una sustancia soluble que se une a tres receptores, al receptor RP456, a la proteína morfológica del hueso y al kappa beta. ¿Qué es lo que hace la esclerostina? Es una sustancia inducible, y constitutiva, que evita que el osteoblasto siga produciendo hueso. ¿Por qué era importante bloquear el osteoblasto? Porque las personas que tienen mutación de la esclerostina hacen osteopetrosis. Entonces de ahí viene la importancia de dar un medicamento que inhibiera la esclerostina. De ahí viene un medicamento denominado romosozumab, es una inmunoglobulina G2, que lo que hace es que inhibe la esclerostina. Al inhibir la esclerostina, libera la vía del Wnt, la vía del Wnt activa el osteoblasto, estimula directamente el osteoblasto vía la vía del RANK, y una cosa muy importante es que también a través de la vía del kappa beta bloquea el osteoclasto. Por eso es que el romosozumab tiene un papel antirresortivo, o sea, es un osteoformador, pero también es un antirresortivo. El tener el papel dual le da un beneficio al romosozumab que no ha sido visto con teriparatide ni con abaloparatide, que es el otro osteoformador que se encuentra en Europa. La ventaja se llama la ampliación de la ventana anabólica. Eso quiere decir que cuando tú le das a un paciente romosozumab tienes una ganancia hasta del 200% en los formadores de hueso, mientras que los 7 lopéptidos, que son marcadores de desgaste, se pierden. Esto genera lo que llama ventana anabólica. Es un periodo muy largo sobre el cual el hueso forma hueso hasta perder el efecto del medicamento. Esto hay que decirlo, y es que miren que el mayor efecto del medicamento son los 3 primeros meses. Posteriormente el efecto del medicamento se pierde. Pero hasta acá, miren que al tener efecto dual, el medicamento produce una ganancia del 200% por encima del nivel basal. Estos son marcadores de formación ósea. El romosozumab tiene múltiples estudios, fue un medicamento creado, pues que cuando se lanzó ya con todos los escenarios. Entonces tuvimos la posibilidad de trabajar en los protocolos y es un medicamento relativamente seguro. Salió el estudio FRAME, que fue el estudio contra placebo, salió el estudio ARCH, que es contra el endronato, salió el BRIDGE, que es contra placebo pero en hombres, y salió el STRUCTURE, que posiblemente fue el estudio más revolucionario al ser un cabeza a cabeza contra teriparatide. En la población que nosotros vemos, ¿cuál es el desenlace? Una disminución del número de fracturas vertebrales de 73%, el 42% y el 36%. Pero una cosa muy importante, estos desenlaces son en población de alto riesgo. En población de bajo riesgo los desenlaces no son tan buenos. Si nos lo dan a los hombres, también nos fracturamos menos. Recuerden que los hombres cuando nos fracturamos nos morimos más. Pero en Colombia no está todavía validado para dar en hombres. Y también se puede dar con teriparatide. El estudio también demostró que es superior al teriparatide. Este es un resumen de los dos estudios, que fue un postdoc del FRAME y la extensión del FRAME, o el FRAME-OLE, y compararon la eficacia de romosozumab denosumab versus denosumab 24 meses, o sea, pacientes de alto riesgo que usted solo les da un antirresortivo. Lo que quiero decir desde que inicié es que los pacientes de alto riesgo, usted les debería dar un osteoanabólico en un antirresortivo. Entonces miren cómo el romosozumab contra el denosumab disminuyó casi disminuyó a la mitad el riesgo de fracturas vertebrales clínicamente significativas, y miren la ganancia ósea a 24 meses, 16 versus el 7, 8 versus el 4 y 7 contra el 3,6. O sea, en población de alto riesgo, el romo es un medicamento altamente efectivo en todos los escenarios. Ahora, una cosa súper interesante del romo es la capacidad de llevar al paciente de osteoporosis a osteopenia. Con el denosumab se ha descrito que de cada 100 pacientes con denosumab, 20 a 21% logran rango de osteopenia luego del tratamiento. En el estudio de extensión quisieron ver cómo le iba a los pacientes y qué número de pacientes alcanzaban el rango de osteopenia. Y se dieron cuenta que según el test score, miren que cuando se utilizaba en pacientes de alto riesgo por fractura o edad y tenían un test score superior a menos 2.7, el 88% lograban rango de osteopenia. O sea, es como decirle a un paciente lo curamos.
Pero recuerden, así lo curen, hay que seguir con otro medicamento. Y este fue el estudio Structure, que fue el estudio que comparó romosozumab contra teriparatide. En este estudio que participamos, era un estudio en el cual utilizaba pacientes con densitometría, pero miren lo más importante del Structure, eran pacientes que previamente habían fallado al endronato o habían recibido antirresortivos. Entonces, el estudio Structure tuvo dos puntos críticos. Número uno, que comparó contra teriparatide. Y número dos, que comparó contra teriparatide, pero en población que ya había sido tratada. Y los desenlaces a 12 meses que fueron evaluados fue la ganancia de densidad mineral ósea, la densidad mineral ósea en columna, en cuello femoral y en los valores volumétricos que nosotros los evaluamos por QTC. ¿Qué encontraron? Miren las diferencias en cadera total entre romosozumab y teriparatide, y en otros segmentos también se evaluaron. La ganancia de romo sobre teriparatide en todos los segmentos era superior el romo, pero recuerden, era superior el romo en pacientes previamente tratados. Nosotros en el Structure no colocamos pacientes naive, todos los pacientes habían recibido bifosfonato al menos un año antes. ¿Cuál es la diferencia que se encontró en histomorfometría? Digamos que en términos coloquiales, todos los medicamentos mejoraban la densidad mineral interior, pero el teriparatide, por su mecanismo de acción, disminuía la cortical. O sea, los pacientes que recibían teriparatide inicialmente perdían la cortical, cosa que no se veía con romosozumab. Entonces el romo no solamente ganó mejor densidad ósea, sino que el hueso formado fue mejor. ¿Y por qué esto? Por un mecanismo que se llama el efecto dual. El efecto dual es que al tener el medicamento un efecto sobre los osteoblastos, pero también sobre los osteoclastos, generó una amplia ventana anabólica, y esta amplia ventana anabólica es la que le permite los resultados a largo plazo, a 12 meses. Dado que, y miren que la formación ósea, cuando evalúan los niveles de P1P, recuerden hasta 200% de incremento en el P1P. Ahora, respecto a eventos adversos, no se ha encontrado que los eventos adversos de teriparatide y romosozumab unos sean superiores a otro, pero sí hay que seleccionar bien la población. ¿Por qué? Porque no son medicamentos para todo el mundo, son para pacientes de alto riesgo que tengan alto riesgo de fractura o de recaída. Una cosa interesante es que no se han reportado casos de osteonecrosis de mandíbula a nivel significativo en pacientes que reciben romo, si bien tenga papel antirresortivo. Ahora, muy recientemente, es casi como 4 semanas, salió el estudio LIDA. A mí me parece importante el estudio porque estoy en Colombia. Si estuviera en Europa, de pronto no me interesaría. ¿En qué se basó el LIDA? El LIDA dijo, vea, dado que el medicamento, la mayor ganancia son los 3 primeros meses, démoslo solamente 3 meses y después los pasamos a denosumab. Y lo comparamos con romosozumab 12 meses. En otras palabras, el estudio LIDA quiso evaluar los desenlaces finales a 12 meses de pacientes tratados con romo 12 meses versus romo 3, denosumab 6. Y también era población de alto riesgo. ¿Cuál fue el desenlace final del estudio? El estudio LIDA evidenció que no había diferencia significativa entre dar romo 12 meses y dar romo 3 seguido de denosumab 9. Pero debe quedar claro una cosa, el desenlace no fue fractura, el desenlace fue ganancia ósea. O sea, en ganancia ósea no hubo diferencia en romosozumab versus romo acortado supervisado, por así llamarlo, seguido de denosumab. O sea que en un modelo como el que tenemos en Colombia, yo creo que a largo plazo no sería una mala opción. Respecto al riesgo cardiovascular, el romo tiene como contraindicación que no debe ser utilizado en pacientes que hayan tenido eventos cardiovasculares recientes. ¿De dónde viene esto? De estudios que mostraron que el romo tenía algo más de riesgo que alendronato. Pero acá viene un término que yo no lo conocía, que suena bonito, es la paradoja del Arch. ¿De dónde salió la historia del romosozumab con riesgo cardiovascular? Salió de los resultados del estudio ARCH. El estudio ARCH comparó romo contra alendronato.
Entonces se ha pensado que el romo produce más eventos cardiovasculares que la población general, pero probablemente a largo plazo nos vamos a dar cuenta que es que el alendronato es protector cardiovascular. Hay estudios de extensión en población post-marketing que sugieren que los pacientes que tienen alendronato soledrónico tienen menos riesgo de enfermedad cardiovascular, de cáncer de seno y de colon. Entonces, probablemente gran parte del riesgo cardiovascular del romo es porque se comparó con alendronato que protege el corazón. Porque los metaanálisis, esto salió hace 2 meses, sugiere que el alendronato, que el romo no es peor. Ahora, probablemente hoy o la semana entrante saldrá otro estudio que dirá que el romo es peor, pero ahí les estaré contando. Por ahora no lo ven en pacientes cardiovasculares. Y si me preguntan hoy, diré que no. Y la semana entrante tal vez diga que sí, pero hoy es no. Ahora, ¿a quién le van a dar un osteoformador para que no se los devuelva la EPS? Pacientes de alto riesgo. ¿Qué es alto riesgo? Más de una fractura severa. Recuerden que las fracturas osteoporóticas son leves, moderadas o severas. Cuando se pierde del 20 al 25% del hueso, cuando pierde del 25 al 40% del hueso y cuando pierde más del 40% de la altura vertebral. Entonces, una fractura severa o 2 fracturas moderadas o leves, el paciente es candidato a osteoformador. Segundo, pacientes con T-score superior a menos 3.5 y paciente que haya fallado adenosumazo. Con estas indicaciones a usted no le debería negar el medicamento. En otras guías es paciente de muy alto riesgo, pero paciente de muy alto riesgo es es un término muy ambiguo, uno puede que no entienda qué es alto riesgo. El romosozumab tiene una indicación más puntual y son los anteriores, pero pacientes que hayan fallado a teriparatida y que hayan fallado a bifosfonatos, y una cosa importante es que sean mujeres, porque no lo tenemos aprobado para hombres. Ahora, ¿cuál utilizar? Teriparatide cuando, siempre que haya intolerancia al romo, haya enfermedad cardiocerebrovascular, especialmente en los últimos 6 meses. ¿Por qué en pacientes diabéticos? Porque como la matemática puede con todo, un brazo del estudio de NIR que demostró que el teriparatide era especialmente efectivo en diabéticos tipo 1 y tipo 2. Pacientes de edad mayor es un resultado teórico. ¿Por qué? Porque el estudio Euroforce tenía más pacientes muy mayores, comparado con el estudio ARCH, que tenía 70 versus 80. Y pacientes de muy alto riesgo de fractura vertebral. ¿A quién es romo? A los que no aguantan el teriparatide se da en la noche porque puede dar un poquito de mareo, la hipercalcemia de base, la historia personal de cáncer, y en esto es una posición personal. El teriparatide no se puede dar en pacientes que han tenido cáncer o radioterapia, pero se han descrito receptores de RPTH en colon y en seno. Entonces, qué pereza que en unos años nos estén diciendo que los pacientes que habían tenido cáncer de colon o seno tienen más recaída del cáncer y habían tenido un estimulante de la paratormona. Paciente que previamente recibió denosumab alendronato y pacientes con muy alto riesgo de fractura. Ahora, mensajes. Lo más importante no es que los osteoanabólicos son buenos, lo más importante es que no todo el mundo es pantirresortivo. Por favor, evalúe la función renal y la edad. Si tiene más de 75 ya es alto riesgo, y para función renal por debajo de 30 uno podría utilizar un medicamento de otro mecanismo de acción. Evalúe la presencia de fracturas y evalúe activamente, y es que a los pacientes que les vaya a empezar tratamiento para osteoporosis, así usted los vea muy derechitos, pídanle placa de columna. En el estudio de la doctora, se me olvidó, una mexicana, encontró que el 20 a 22% de los colombianos luego de los 80 años tenía fractura vertebral y no se habían dado cuenta. La fractura vertebral no es como la fractura de cadera que uno se da cuenta cuando se fracturó. Y en pacientes de muy alto riesgo, siempre considere un osteoanabólico, teriparatide 18 versus 24 y romo 12 meses. Ahora, el osteoanabólico en el mundo ideal, que no es sino el ideal, uno debería poder definir, o doy teri o doy romo, pero en el mundo real saben que tenemos unas indicaciones puntuales. Los osteoanabólicos pueden ser seguidos de otros osteoanabólicos, sí, uno podría dar romo teri o dar teri romo, y al terminar ese combinadito hay que dar antirresortivo. No hay vacaciones para romo
y no hay vacaciones para TERI. Son proteínas solubles y al ser proteínas solubles, una vez le quita el efecto, se van. No es como el soledrónico o el alendronato que quedan enclavados en el hueso. Y los tratamientos acortados. Los tratamientos acortados, hay uno que está en curso con teriparatida cortado por 6 meses y ya vimos los resultados del estudio LIDA. Recuerden, yo no estoy diciendo que dar 3 meses es igual que dar 12. En desenlace de fractura es mejor dar, por lo que tenemos es dar 12, pero en densidad mineral ósea es mejor 3. Y ahora, ¿qué es que ganar hueso es igual a prevenir fracturas? No. Miren lo que pasó con los fluorados. Los fluorados eran medicamentos que incrementaban la densidad mineral ósea más que cualquiera de lo que utilizamos e incrementó el riesgo de fractura, y eso no es cierto. O miren el estudio de teriparatide más denosumab, que se llama el estudio DATA, que combina los dos tratamientos. A los pacientes les dan simultáneamente teriparatide y denosumab, y la ganancia de mineral ósea es superior a la ganancia inclusive con romo. ¿Demostración de fractura? No. Entonces la demostración del LIDA es una esperanza para los países que no tenemos un recurso ilimitado, aunque algunos crean que sí. Y es una opción para ofrecer al paciente, digamos al paciente particular, que por lo menos compre 3 meses de romo y después le damos denosumab. Y si eso no funcionó, es culpa del LIDA. Pero bueno, eso es lo que tenía para decirles hoy y muchas gracias. Qué belleza. Quienes abordarán